Creo que justo el mayor riesgo es que vamos a crear un futuro tecnológicamente avanzado, pero ecológicamente insostenible. Es decir, si no integramos la sustentabilidad, como dices, ¿no? En nuestra estrategia de negocio, en nuestra estrategia de desarrollo de tecnología, podríamos agotar los recursos más rápido. Y esto lo que va a hacer es aumentar la brecha social o acelerar el cambio climático, que también es algo que vemos que está bastante impactado el día de hoy, ¿no? Lo notamos en las temperaturas, lo notamos en muchos de los casos que geográficamente ya tiene cierto agotamiento, por así decirlo, a nivel de recursos, ¿no? Entonces, al final la tecnología debería de ser una solución, no un problema adicional. Pero para esto también es súper importante decidir en manos de quién estamos poniendo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, días, dependiendo de cuándo estén viendo este podcast. Hoy estoy muy emocionada porque nos acompaña Mamsel Torres, que es consultora, mentora y conferencista, y bueno, cuya robusta trayectoria profesional se sustenta en una sólida base académica. Ella cuenta con formación con instituciones muy prestigiosas como el MIT, la UCLA, Wharton University of Pennsylvania. Además, tiene una maestría en negocios y tecnología. Y esta combinación de estudios de alto nivel le ha brindado tener una visión holística y de vanguardia que pues fusiona estratégicamente con la tecnología, los negocios y la sostenibilidad. Algo que a mí me llamó mucho la atención, yo la conocí hace poco que ella dio una conferencia y bueno, pues la abordé y ella muy amablemente está aquí con nosotros. Mamsel, bienvenida. Muchas gracias, Mara. Gracias a ti, gracias a todo tu público. Gracias por crear estos espacios de inteligencia colectiva y que nos sirven mucho para inspirar o para abrir nuevas ventanas en nuestro cerebro y en nuestros trabajos y pensar qué cosas más podemos hacer. Muchas gracias, Mam. Bueno, pues algo que platicaba yo contigo era que, bueno, yo estoy preocupada por el futuro del trabajo y viendo este estudio que se hizo con el Foro Económico Mundial, de algo de lo que habla es de sustentabilidad, de transición verde, y es algo que realmente no domino, ¿no? Entonces, por eso, ahora sí que estás aquí, ¿no? Y me gustaría iniciar con preguntarte. ¿Cómo desde tu experiencia ves la sustentabilidad, la inteligencia artificial y el futuro del trabajo hoy? Ujú. Es muy interesante esta pregunta porque al final creo que como bien lo dices, toca estos temas que pareciera que están de moda, pero que en realidad ya son un mínimo de operación para cualquier compañía, pequeña, mediana o grande, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que podemos aprovechar en este foro es primero hablar un poquito de qué es inteligencia artificial, qué onda con la sostenibilidad, porque siento que a veces escuchamos estos conceptos, pero si no los plasmamos, perdón, de una manera clara, suele ser complicado para la audiencia enlazar estos mismos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la inteligencia artificial, que justo es cuando estas computadoras o cuando las máquinas pueden pensar y aprender de una forma muy parecida a como lo hacemos los seres humanos, ¿no? A través de redes neuronales, en algunos casos hasta más avanzados. Es decir, en vez de solo seguir instrucciones, lo que hace la inteligencia artificial es que puede analizar información, puede reconocer patrones, puede tomar decisiones e incluso mejorar experiencia que podamos tener con un cliente en una aplicación y demás, ¿no? Por eso también estos famosos puestos de UX, UI, que ahora también son muy socorridos en algunos desarrollos de tecnología. Y por otro lado tenemos la sostenibilidad, que es cómo logramos, ¿no? Según la ONU, cómo logramos satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para que ellos mismos puedan satisfacer sus propias necesidades. Entonces, cuando hablamos de cómo unimos la sustentabilidad con la inteligencia artificial y el futuro del trabajo, la verdad es que están muy conectadas hoy en día, porque a través de la inteligencia artificial es una herramienta que es poderosa, ¿no? Y entonces podemos optimizar recursos, que esto es clave para la sostenibilidad o sustentabilidad. Y al mismo tiempo, en el trabajo necesitamos desarrollar nuevas habilidades que unan este conocimiento tecnológico con el conocimiento ambiental.
de tal forma que esto nos puede ayudar a optimizar tareas, a mantener una visión estratégica y un pensamiento sostenible. Pero creo que al final es eso, o sea, cómo unimos el conocimiento tecnológico con esta conciencia ambiental. Claro, porque al final del día vivimos en un planeta que si no lo cuidamos, pues no va a haber futuro del trabajo ni futuro de nada, ¿no? Es algo que es muy importante. Oye, y a mí me causa curiosidad, ¿de qué forma la inteligencia artificial está ayudando a las empresas a que sean más sustentables? No solo en la parte ambiental, sino también en lo social y en lo económico. Tú que tú eres experta en esa parte, ¿qué nos puedes platicar? La verdad es que de muchas maneras, y lo está haciendo, o lo vemos con compañías muy grandes, ¿no? Como Microsoft, como Google, como Amazon, como Nvidia, que incluso es una de las más pioneras y que las que lidera mucho el desarrollo de este tipo de inteligencia artificial, sobre todo si hablamos de inteligencia artificial generativa, que es la que también ahorita está en manos de todos y en boca de todos, ¿no? A través de algunas herramientas como ChatGPT, Gemini o cualquier otra que se nos venga a la mente. Pero al final en donde se está viendo esta aplicación es, por ejemplo, en optimización de consumo de energía en edificios e industrias, ¿no? Puedes también predecir fallas en maquinarias y con esto puedes evitar desperdicios, cosa que muchas veces se da en industrias donde queremos mejorar este indicador para apalancar iniciativas de sostenibilidad, ¿no? También podemos mejorar la gestión de la cadena de suministro, con esto podemos reducir emisiones, podemos también monitorear en tiempo real a lo mejor el ecosistema para proteger temas de biodiversidad, ¿no? O sea, temas en tiempo real de evitar la caza furtiva de algunas especies en extinción o monitoreo en tiempo real para evitar incendios forestales. Eso también es algo que se está aplicando muchísimo. Entonces, en esencia, la inteligencia artificial lo que está haciendo es dándonos los datos y la capacidad de análisis para tomar decisiones mucho más inteligentes y menos dañinas para el planeta y de forma mucho más rápida. Claro, creo que la parte que dices de la rapidez es un tema fundamental, ¿no? Y ahí te preguntaría, ¿crees que las habilidades que se necesitarán en los trabajos del futuro, que pues ya estamos previendo que sea en el 2030, que en un abrir y cerrar de ojos lo va a hacer, ¿no? ¿Estarán Ujú. más alineadas a la tecnología o más bien a la conciencia ambiental o ambas? ¿Tú qué opinas en esta parte? Definitivamente ambas. Las habilidades que se ven hacia el futuro, bueno, en el presente y hacia el futuro, van a ser una fusión entre la tecnología y lo ambiental. Entonces, al final vamos a necesitar hoy y en el futuro personas que entiendan cómo programar inteligencia artificial o cómo utilizar las herramientas de inteligencia artificial, pero que también comprendan el impacto que tiene esa inteligencia artificial en el planeta y en la sociedad, ¿no? Incluso toda la parte ética. Al final, no se trata de elegir una y otra, sino cómo integramos estos conocimientos para generar soluciones que tengan este impacto. Ujú, Muy bien, perfecto. Oye, y en esa parte, ¿qué riesgos ves si no incorporamos la parte de sustentabilidad como parte central del desarrollo tecnológico? ¿No? Es algo que de repente uno piensa en tecnologías de información y solamente piensa en fierros, ¿no? En máquinas, en software, pero no lo ve ujú. tanto en la parte sustentable, ¿no? ¿Qué riesgos ves si no lo incorporamos ahora? Creo que justo el mayor riesgo es que vamos a crear un futuro tecnológicamente avanzado, pero ecológicamente insostenible. Es decir, si no integramos la sustentabilidad, como dices, ¿no? En nuestra estrategia de negocio, en nuestra estrategia de desarrollo de tecnología, podríamos agotar los recursos más rápido. Y esto lo que va a hacer es aumentar la brecha social o acelerar el cambio climático, que también es algo que vemos que está bastante impactado el día de hoy, ¿no? Lo notamos en las temperaturas, lo notamos en muchos de los casos que geográficamente ya tiene cierto agotamiento, por así decirlo, a nivel de recursos, ¿no? Entonces, al final la tecnología debería de ser una solución, no un problema adicional. Pero para esto también es súper importante decidir en manos de quién estamos poniendo esta tecnología. Porque al final, si bien la tecnología puede hacer muchísimo, hay una gran parte de comportamiento y de pensamiento ético que corresponde a los seres humanos.
Entonces, el mayor riesgo creo que es ese, o sea, crear este futuro tecnológicamente avanzado, pero que ecológicamente va a ser insostenible y o no cuidar en manos de quién estamos poniendo el desarrollo y la aplicación de esta tecnología. Claro, o sea, de repente me imaginaba como en la película de Wall-E, ¿no? Este, que no hay ya que se fueron a otro lado, pero en esta parte, como bien dices, la responsabilidad es de las personas al final del día, ¿no? Y debe de haber algún cambio organizacional en las empresas para que lo puedan adoptar. ¿Cómo ves estos nuevos roles o dinámicas? ¿Tú cómo lo ves con las personas con las que trabajas, con quienes eres consultora, estos nuevos roles? Mm. Es una experiencia muy linda porque se está empezando a ver esta transformación, primero a nivel de pensamiento, ¿cierto? Hay mucho tema de resistencia al cambio y podemos ahondar en eso más adelante, pero al final lo que he visto es que las empresas que adoptan inteligencia artificial con un enfoque sostenible se vuelven mucho más eficientes y se vuelven resilientes. Entonces, estamos viendo que aparecen roles como, por ejemplo, ingenieros de sostenibilidad con inteligencia artificial, ¿no? O analistas de datos ambientales, especialistas en ética aplicada a inteligencia artificial. Entonces, al final, la dinámica de estas nuevas empresas está cambiando hacia generar también una colaboración entre equipos de tecnología, operaciones, sostenibilidad. Y esto es muy lindo porque al final empiezas a romper silos y empiezas a fomentar este pensamiento integral donde lo que importa es el impacto ambiental y ya lo vuelves parte de una métrica clave de negocio. Ya no es como solamente la métrica de la filantropía, donde, ay, ¿a cuántas organizaciones estamos donando dinero? ¿Cuántos kilos de basura estamos recolectando? ¿Cuándo? Sino ya lo integras en toda tu cadena de valor y empiezas a trabajar entre los mismos equipos, generando mejores resultados, mucho más eficientes y resilientes. Oye, qué interesante. Y yo creo que aquí entran mucho los liderazgos, ¿no? Ujú, Tanto los top, ¿no? Los CEOs, pero también cada uno de los liderazgos en cascada, ¿no? ¿Cómo crees que necesitamos construir este tipo de liderazgos que verdaderamente sean sostenibles y también tecnológicamente avanzadas? Porque lo que no queremos es regresarnos y decir, ah, no, yo solamente hago las cosas tan orgánicas que no utilizo la tecnología, ¿no? ujú, ujú, 100%. Yo pienso que necesitamos construir un liderazgo que sea visionario, pero que también sea muy adaptable. Es decir, que tengamos líderes que no solo entiendan la tecnología y las posibilidades que la tecnología brinda, sino que también tengan una conciencia ambiental y social muy profunda. Es decir, deben de ser líderes capaces de inspirar, de empoderar a sus equipos para que ellos puedan innovar de una manera responsable, priorizando todo el impacto, ¿no? Que puede venir a largo plazo sobre las ganancias a corto plazo, porque eso también al final sigue siendo un tema de negocio, ¿no? Entonces es un liderazgo que al final vea la sostenibilidad no como un costo, sino como esta oportunidad de negocio y con una base ética muy, muy sólida. Oye, y me pregunto si estas iniciativas solamente se ven en países, no sé, Estados Unidos, Europa, o ya también lo estamos viendo en México y en América Latina. ¿Tú cómo lo ves? También ya está en México y en América Latina, por supuesto, Europa nos lleva una ventaja increíble, a lo mejor de 10 años, ¿no? Trabajando con temas regulatorios en materia de sostenibilidad y ahora con tecnología, por ejemplo, ¿no? La clasificación y gestión de residuos, cómo lo hacen ahora de una manera mucho más automática, más eficiente y demás, pero en los últimos años también se ha visto un avance bastante bueno en América Latina, ¿no? Incluso muchas empresas que están llegando por ejemplo, de Francia, de Europa, bueno, de Europa, Francia, la embajada como Gran Bretaña, por ejemplo, que están haciendo muchas inversiones para abrir operaciones en México o para llevar tecnología de México, de Brasil, de Chile, de Argentina a países en los que ellos colaboran, ¿no? Entonces, está la verdad que ya en muchos de los continentes y no es que en todos.
Oye, y qué interesante. ¿Y crees que América Latina puede marcar una diferencia? ¿Hay iniciativas, como comentas, que puedan ser inclusive exportables? Sí, sí, 100%. Hay muchas que incluso se están viendo y otras que se están trabajando de la mano de organizaciones internacionales. Entonces, nuevamente, ¿no? Hay casos de aplicación en materia de salud, en materias genómicas, en materias espaciales, ¿no? Hay algunos desarrollos que se están haciendo, por ejemplo, de inteligencia artificial para modelar variables que permitan vernos o visualizar cómo se vería el cambio climático en X años, ¿no? O también mucho aplicado a, pues, desarrollo de música, si quieres verlo así, ¿no? O sea, cómo generas ahora música a través de trabajar con inteligencia artificial o cómo puedes, mm, por ejemplo, tener algunos proyectos, hablando como de proyectos que a mí me han impactado mucho y que he visto que se están haciendo aquí y de la mano con otras organizaciones en el mundo, cómo utilizas la inteligencia artificial para diagnosticar enfermedades, por ejemplo, en fases tempranas, ¿no? Especialmente en áreas que tienen un acceso muy limitado a especialistas, como imagínate una clínica en una zona rural donde no hay suficientes radiólogos o donde no hay suficientes patólogos. Y entonces, con esta inteligencia artificial, puedes analizar imágenes médicas como radiografías o muestras de tejido, cosas por el estilo, con una precisión que es de verdad asombrosa, ¿no? Y entonces puedes empezar a detectar signos de cáncer o puedes detectar enfermedades oculares o enfermedades pulmonares mucho antes de que se vuelvan críticas, ¿no? Entonces, al final creo que esto es parte del futuro que queremos, porque la tecnología no solamente va a salvar vidas o a permitir diagnósticos que sean más tempranos, sino que también nos va a ayudar a democratizar el acceso a esta atención médica de calidad, donde podemos entonces ayudar a que tengan un acceso a la salud mucho más equitativo y mucho más sostenible a nivel global, ¿no? Porque al final lo que haces es que vas a reducir un poquito la carga sobre sistemas a lo mejor de salud que están saturados o permitir que estos recursos humanos se enfoquen, ¿no? En casos mucho más complejos. En lugar de estar detectando miles de casos, es, ok, ya detecté algunos en primera etapa, ahora me enfoco en aquellos que son mucho más urgentes, críticos. Entonces, al final, creo que se puede ver también cómo esta tecnología empieza a disminuir la brecha en temas de salud, o sea, cómo ofreces esperanza donde muchas veces hay limitaciones. Y eso es algo que me emociona mucho, porque es cómo pongo la tecnología al servicio de salvar vidas, ¿no? Ese es un caso y un ejemplo que se ve que está avanzando muchísimo aquí. Lo vemos con universidades como la UNAM, como el POLI, que están haciendo pues este esfuerzo grande de la mano de instituciones, organizaciones internacionales. Oye, qué padre. Y eso me lleva a pensar, ¿tú has encontrado dentro de tus clientes barreras? O sea, un tema donde haya, donde sí te hayan invitado a colaborar, pero de repente te digan, ah, sí, pero me quiero ir más bien por esta parte que es más de la moda. O sea, esta parte de obstáculos culturales o estructurales. Mm. Los has encontrado? ¿Los has visto? ¿Qué barreras son las que tenemos que afrontar en esta parte? Sí, 100%. Creo que justo mencionaste una que es la más relevante y muchas veces tiene que ver con un tema de cultura y con un tema de comportamiento humano que es muy básico y es la resistencia al cambio, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de estrategias de adopción al cambio, una de las primeras barreras que existen es la desconexión cognitiva, es decir, no estoy entendiendo lo que quieres que implemente. Si tú me hablas de inteligencia artificial o me hablas de la aplicación de inteligencia artificial en blockchain o cualquier cosa por el estilo y yo no entiendo qué es blockchain, es difícil que lo adopte. Entonces, primero tiene que empezar por un esfuerzo en conjunto para que se quiten estas barreras de conocimiento, ¿no? Acerca de la tecnología al interior de una compañía. Entonces, ahí está la primera barrera, ¿cierto? Desconexión cognitiva. La segunda barrera tiene que ver con una percepción de valor sobre esa tecnología. Es una vez que yo implemente esto,
qué valor me va a generar a mí o qué valor le va a generar al cliente o qué valor le va a generar a mi posición o a mi cadena de valor. Tenemos que ser muy claros en cuál es la propuesta de valor de cada una de las tecnologías que estamos poniendo sobre la mesa. La tercera barrera de gestión del cambio que se percibe mucho tiene que ver también con un tema de incertidumbre. Es, ok, a lo mejor ya entendí qué es blockchain o qué es inteligencia artificial, ya entendí qué valor me puede dar, pero ¿y qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con este proceso? ¿O qué va a pasar con mi cliente? ¿O qué va a pasar con este producto o servicio después de que lo haga, ¿no? Y eso se percibe mucho cuando estamos llegando a reemplazar tareas que son excesivamente repetitivas, ¿no? Entonces, bueno, la parte de resistencia al cambio es un tema cultural, es un tema de conocimiento, que es uno de los obstáculos más grandes que se ve. Otro de los obstáculos es cuando se enamoran más de la solución que del problema. Es que vi esto en otra compañía o esto lo está haciendo mi competencia y entonces quiero que lo hagamos ya. Y muchas veces ni siquiera necesitamos desarrollar un tema de tecnología tan avanzado que puede ser incluso mucho más costoso para resolver la causa raíz del problema, ¿no? Entonces nos vamos a veces solo con el síntoma del problema o con decir, yo quiero que un dron reparta estas bebidas en la Ciudad de México porque vi que eso es lo increíble. Pero cuando te metes a analizar todas las variables detrás de ello, regulatorias, de espacio aéreo, de lo que quieras, empieza a ser algo muy complejo que tal vez ni siquiera te va a traer un retorno en inversión, ¿no? Entonces, ese es otro obstáculo muy grande, cuando se enamoran más de la solución que del problema, porque entonces toca aterrizarlos en identificar cuál es la causa raíz del problema, por qué es el problema, quién tiene el problema, cada cuándo se repite el problema, y entonces empezar a delinearlo. Para esto nos ayuda mucho tener metodologías como pensamiento de diseño, donde puedes ayudar, ¿no? O incluso Lean Startup, donde, ok, a lo mejor ya tengo idea de cuál es el problema, ya tengo algunas hipótesis construidas respecto a la solución, ya tengo un proceso de ideación, ahora cómo hago para generar un MVP o poder hacer un piloto de esta solución antes de siquiera lanzar al mercado, ¿no? Una tercera barrera que veo es algo que le llamamos la mentalidad del silencio, donde solo se ve a la sostenibilidad como un departamento aislado y no como una estrategia transversal. Hay compañías que hoy ya perciben la sostenibilidad como parte de su estrategia de negocio, su estrategia transversal, ¿no? Estoy hablando de empresas como Nestlé, como Grupo Modelo, como Grupo Herdes, como Jumex, como cualquiera de estas grandes compañías que hoy puedes ingresar incluso a su página web y puedes ver perfecto cuál es su estrategia ESG, ¿no? Cómo esto se liga a otras compañías y bueno, cuando lo ves también implementado en empresas chiquitas o medianas, pues aún mejor, porque no tienes que esperarte a ser una gran empresa para poder generar tu propia estrategia de sostenibilidad, ¿no? Otra barrera, claro que tiene que ver también con el miedo y con esta percepción de si somos creativos o no. A veces pensamos que solo el de marketing es creativo, ¿no? O solo el que está en diseño gráfico es creativo, cuando la realidad es que la creatividad ya es una capacidad instalada que tenemos todos. La diferencia es qué herramientas estamos utilizando en el día a día para desarrollar esta creatividad, ¿no? Y eso entonces me lleva a lo que te hablaba del miedo, ¿no? Entonces, muchas veces el miedo a esta disrupción frena mucho cualquier cosa que puedas hacer alrededor de tecnología ligada a sostenibilidad. La falta de métricas claras, por ejemplo, para el retorno de inversión sostenible también es una barrera importante. O sea, ya necesitamos empezar a salir de estos esquemas tan filantrópicos donde solo es doné tanto dinero, recogí tantos kilos de basura, sino a tener métricas de verdad que sean De claras y negocio. que tengan también un retorno. Sí, exacto, exacto, ¿no? Y entonces empiezas a migrar de estos esquemas bien filantrópicos a esquemas de triple impacto, social, ambiental, financiero. Entonces, tal vez me extendí mucho en la No, respuesta, no, pero padrísimo. son algunas de las barreras que se identifican. Ujú. Oye, y aprovechando esta parte, ¿puedes compartirnos una historia o proyecto que digas tú, esto sí es el futuro que queremos? O sea, de los proyectos que hayas visto, tenido, que hayas acompañado. Ujú, ujú. Mira, pues yo creo que aparte del que te mencioné del cáncer y temas de condiciones de clima, hay uno que me gusta mucho, que lo hicieron en África, particularmente en Zambia. Si no mal recuerdo, se llama The Vivas Center o algo así. Puedo compartirles el link, incluso en YouTube está por ahí la campaña. Y este proyecto me gusta mucho porque
a ver, no necesariamente tiene que ver con la implementación de tecnología. Creo que se puede potenciar muchísimo más con la implementación de tecnología, pero justo por eso me gusta tanto, porque habla de un proceso de innovación donde a través de observar el comportamiento humano y el ecosistema y el contexto, ¿no? Bajo el cual se desarrolla el problema, pudieron encontrar una manera de ayudar a que esto se solucionara. ¿Cuál es el caso, no? Entonces, en estas comunidades hay casos de embarazos infantiles o embarazos a muy temprana edad, ¿no? En las mujeres hay muchos casos de enfermedades de transmisión sexual, justo porque al final tocar temas como de sexualidad en algunas comunidades sigue siendo un tabú o sigue siendo algo que no es tan frecuente de platicar. Entonces, lo que hizo esta organización fue decir, ok, ¿cómo podemos llegar a llevarles esta información a las niñas entre 8 y 17 años de edad tal vez, que les permita tener un desarrollo de conciencia mucho más claro y un pensamiento crítico de cómo tienen que cuidar de su vida, ¿no? Y de esta parte de amor propio para eventualmente también cuidar de los demás. Y entonces fue súper interesante porque lo que hicieron fue crear un centro donde, no me dejarás mentir, ¿no? De repente cuando nos atendemos mujeres y hombres, ¿no? Que vamos a lo mejor a una estética y nos arreglamos las uñas o nos arreglamos el cabello, de repente te das cuenta que terminas platicándole tu vida entera a la persona que te está dando el servicio. Entonces justo lo que hicieron fue como crear un espacio seguro donde a través de elementos relacionados con la belleza o con la estética, ellos incrustaron a psicólogos, psicólogas, sexólogos y sexólogas para poder dar información a estas niñas, ¿no? Entonces, estas niñas, adolescentes, pueden acercarse a ese lugar, van a adquirir un servicio de belleza y en realidad lo que está sucediendo ahí es que de manera muy directa, pero infiltrada, por así decirlo, Orgánico. se les está dando, exacto, muy Ajá. orgánico, se les está dando información que es súper valiosa para que ellas puedan manejar su sexualidad con mucha independencia, pero también con muchísima más responsabilidad. Ay, buenísimo. Sí, lo ponemos aquí en los comentarios, en la descripción. Si me compartes el link, ahí lo ponemos por si la gente quiere revisarlo. Y se me hace muy interesante porque a lo mejor nosotros en este lado occidental nunca pensamos en problemas que puedan tener otras personas por allá. Pero también creo que eso puede ser reflejado aquí porque en este México en el que vivimos muchos Méxicos y a lo mejor a esas problemáticas que se ven allá, pues se ven aquí, pues en algunos estados y que no los estamos viendo, pero pueden verse reflejados como sí podemos atenderlos, a lo mejor de esa forma, o sea, a copiar un poquito esas iniciativas, ¿no? 100%, sobre todo porque al final lo que me preguntabas es cómo es el futuro que queremos, ¿no? Entonces muchas veces Exacto, trabajamos en soluciones que nos ayudan a desarrollar el presente, pero si nos vamos a analizar este dibujo de los ODS, el de educación de calidad, que es en donde impacta, por ejemplo, este proyecto, pues está trabajando con generaciones futuras, ¿no? O sea, las estoy exacto. hoy cuidando para que más adelante ellos puedan ser mucho más responsables en el ejercicio de su libertad. ¿Qué mensaje le darías Súper. a los profesionales y a los líderes que quieren ser parte activa del cambio desde la tecnología y la sostenibilidad? Ok. Es interesante y es muy bonito, pero a ver, creo que lo que yo les diría es sumen sus pasiones. No vean la tecnología y la sostenibilidad como caminos separados. Hay una necesidad muy grande de tener mentes creativas que fusionen estos campos. Entonces yo les diría, aprendan, experimenten, colaboren, busquen proyectos que resuelvan problemas reales, ¿no? Utilicen esta inteligencia artificial para generar un impacto positivo y no teman ser esa voz que impulsa el cambio. Creo que al final el futuro o su futuro está en la intersección de la innovación y la responsabilidad. Entonces, eso es lo que yo les diría, asumen sus pasiones. Perfecto, mam. Oye, muchísimas gracias por
por este espacio, por compartir con nosotros un poco más acerca de la inteligencia artificial y cómo se une con la sostenibilidad. Y compártenos dónde te pueden seguir, cuáles son tus redes. Eres consultora y mentora, entonces seguramente mucha gente te estará buscando pronto y te sigue. Muchísimas gracias. Pues la verdad yo creo que la simplicidad muchas veces es el mejor camino, así que en LinkedIn me pueden encontrar como Mamsel Torres. Cualquier cosa que necesiten, con muchísimo gusto ahí a través de algún mensaje les puedo responder. Y si no, a través también de tu contacto, que te dejen por ahí algún mensajito y con mucho gusto les compartimos mi correo o mi teléfono. No hay ningún problema. Gracias, gracias en verdad por generar estos espacios de inteligencia tan colectiva y sobre todo que ojalá logremos inspirar, aunque sea un poquitito, a esa persona que está detrás de la pantalla, que te está escuchando y te está viendo. Y nada, muchas gracias. Unamos voluntades y sumamos pasiones. Perfecto, Man. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Bien, Sara. Si te gustó, no olvides darle like y darle clic en la campanita para que te avise YouTube cuando haya un nuevo estreno. Gracias.